La separación de las naciones, racismo y esclavitud en la Biblia. Shalom Akim. Toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos con el tema de racismo en la Biblia. Antes de leer Deuteronomio 32, hay que entrar un poco en la palabra racismo. Aquí tengo un poco de información. Dice, el racismo es un fenómeno social complejo y arraigado en la discriminación, prejuicio y trato desigual basado en la raza o etnia de las personas. Entonces esas son las básicas de racismo. Discriminación, prejuicio, debería decir aquí, y trato desigual basado en la raza o etnia de las personas. Y esto se encuentra en la Biblia. Desde el principio de la creación de humanidad ha existido el racismo. Y por supuesto entendemos que del racismo vienen muchas maldades, ¿verdad? Pero vamos a, por medio del Espíritu en esta lección, entender más profundamente el racismo que se encuentra en la Biblia. Porque a la gente le gusta evitar estos temas controversiales como la esclavitud en la Biblia, como el racismo en la Biblia. Pero es importante saber estas cosas, pues creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? ¿Qué podemos aprender de la historia? ¿Qué podemos aprender de lo que el Señor ha hecho desde el principio? Entonces continuamos, dice, sus raíces se remontan a factores históricos, culturales y sociales. El término racismo se acuñó en el siglo XX y deriva de la palabra raza y el sufijo ismo, que indica una creencia o ideología. Entonces la palabra racismo significa una creencia, una ideología. De ahí viene la palabra raza, como vemos aquí. A lo largo de la historia, diversas sociedades han practicado formas de discriminación y prejuicio basadas en diferencias raciales percibidas, como la esclavitud, el colonialismo y el apartheid. Entonces, los negros americanos sufrieron esclavitud, ¿verdad? Eso es conocido en historia moderna. El colonialismo, cuando Cristóbal Colón, como dicen, colonizó, robó, conquistó tierras. Y el apartheid es un término nuevo. Apartheid habla de leyes en Sudáfrica que discriminan a los habitantes blancos de Sudáfrica de sus nativos habitantes negros. Continuando, dice, el racismo a menudo comienza con prejuicios y estereotipos que pueden llevar a la discriminación y un trato desigual. Ahora, por medio del Espíritu, las Escrituras nos han enseñado a no tener prejuicios, a no entretener estereotipos. El Señor nos ha enseñado por medio de su palabra a juzgar las cosas justamente, sin prejuicio.
y sin entretener estereotipos. Y cuando nosotros declaramos que la nación de Israel es el pueblo elegido de Dios y que las otras naciones son naciones paganas que no participan de la bendición de nuestro Dios, y cuando declaramos con las escrituras de que los edomitas son el diablo, que es una raza malvada, esto es todo según la palabra de Dios, no es nuestra opinión. Actually, cuando yo empecé a estudiar y aprender de esta palabra, escuchando a los profetas, yo no necesariamente era racista. Yo no necesariamente tenía un odio o un prejuicio a ciertas razas. Y no era hasta que fui aprendiendo de nuestra historia, de la historia de los israelitas, todo lo que nuestra gente ha padecido a manos de las naciones en este mundo, después de entender las profecías del Señor, después de entender que el Señor nos ha prometido venganza y retribución por todas las maldades que otras naciones nos hicieron. Era después de leer la Biblia que entendí lo que el racismo verdaderamente es. So, hermanos y hermanas deben entender que cuando evangelizamos, cuando compartimos esta palabra, cuando compartimos el mensaje de Yahweh B'Hashem Yahawashi, no lo hacemos excluyendo a gente basado en cómo se miran, basado en su apariencia. No discriminamos a gente basado en el color de sus ojos o el color de su piel o el color de su pelo. Pero entendemos que según lo ordenado por Dios, según la Biblia, hay separación de las naciones. Hay diferentes razas. Y no todas las razas fueron creadas iguales. Vamos a seguir leyendo. Aquí terminando esta definición de racismo. El racismo a menudo comienza con prejuicios y estereotipos que pueden llevar a discriminación y un trato desigual. Esto puede manifestarse en oportunidades desiguales de educación, empleo, vivienda y justicia. Y queremos empezar aquí en Levítico 25 y 35, que nos da un ejemplo real de racismo institucional en la ley de Dios. La ley de Dios le pertenece a los hijos de Dios, los israelitas. Igual que los Estados Unidos tienen una constitución que le pertenece a los ciudadanos de los Estados Unidos, le pertenece a los americanos. Y ahí tienen leyes y derechos, límites, pólizas. El Señor a nosotros, a nuestro pueblo, nos dio reglas, ordenanzas, estatutos y mandamientos. Él nos dio a nosotros nuestra propia constitución. Y aquí vamos a leer sobre el tema de el rescate de los pobres y de los esclavos, porque hay esclavos en la Biblia, hay esclavos en la ley de Dios. Empezamos en verso 35. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo. No le cobres intereses,
ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Aquí nos está ordenando el Señor que no maltratemos a nuestros hermanos israelitas. Si uno de nuestros hermanos israelitas se empobrece, el Señor dice que le abramos la puerta de nuestro hogar, que compartamos con él, como si fuera un pariente. Verso 37, recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes, ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. El Señor está totalmente en contra de cobrarle interés a nuestros hermanos israelitas. Entre nosotros, hermanos y hermanas, no debemos cobrar interés por un dinero que le prestemos a alguien. Eso es un pecado, esa es una transgresión de la ley. All right. Y vamos a ir viendo que estos derechos de un israelita no le aplican a todos. Si no estás si no estás bajo la ley de los israelitas, estos beneficios no te aplican. Es por esto que es tan importante entender que los israelitas todavía existen, su Dios no los ha abandonado, que los negros, los latinos, específicamente la gente indígena de las Américas, ustedes son los israelitas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a ustedes les pertenecen estas leyes. Nuestra gente se sabe más o menos los 10 mandamientos, pero hay mucho más que 10 mandamientos. Hay cientos de leyes escritas en nuestra ley, en este libro que nos pertenece. Y ciertos versos nos hablan de los beneficios de ser un israelita. Esto es uno de ellos. Verso 38. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como un esclavo. Entonces este hermano israelita, hay un término que Esaú usa aquí que se llama indentured servant. Let me see if I can get that real quick. Criada, criado, contratado. Well, yeah, es alguien que voluntariamente se hace un siervo de otra persona, se entrega como siervo a otra persona. Y en este caso es un israelita. Entonces nosotros podemos tener como siervos a nuestros propios hermanos y hermanas israelitas, pero hay leyes que los protegen. Verso 40, en cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo, y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo, y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos. Aquí el Señor habla. Los israelitas son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Esto cubre ciertos beneficios y protecciones, derechos de un israelita. Pongan atención en estos versos aquí. 44. Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas, los que no son israelitas, los que están afuera
de nuestra Constitución. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Entonces, aunque un pagano nazca en nuestra tierra, él todavía es un pagano. Dice, podrás considerarlos como tu propiedad. Entonces, según la ley, el Dios de la Biblia permite considerar a otro humano como tu propiedad, siempre y cuando esta persona no sea tu hermano israelita. Entonces aquí vemos racismo institucional. Aquí vemos que el Señor nos dio ciertos derechos que nos protegen a nosotros, pero no protegen a los que están afuera de la Constitución. Continuamos, dice, y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Esto significa que no tienen opción, no tienen una voz en esta decisión. Si yo tengo un esclavo, si en el mundo antiguo yo tenía un esclavo o 10 esclavos, estos esclavos y sus descendientes, los hijos que ellos tengan en mi casa, toda esa familia de esclavos, yo se los voy a heredar a mis hijos. Y mis hijos van a ser los amos de esos esclavos. Y luego a sus hijos y sus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esa manera. De nuevo, podrás tratarlos como esclavos. ¿Qué es un esclavo? Obviamente alguien que es obligado a servir sin derechos. Alguien que es obligado a obedecerte y a trabajar y seguir tus órdenes sin el beneficio de poder irse cuando quiera. Verso 47. Or you know what? Let me see. Hay que terminarlo. Verso 47. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse al dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él. Incluso después de haber sido comprado, un hermano lo puede volver a comprar. Entonces, si mi hermano fue vendido a un extranjero, es mi deber como su hermano hacer todo lo posible para comprarlo, para liberarlo de esa esclavitud. Verso 49. También un tío o un primo, de hecho cualquier pariente cercano, podrá rescatarlo. También podrá redimirse a sí mismo si ha prosperado. Tendrá que, si prospera este hombre, él puede comprar su propia libertad. Aquí dice, también podrá redimirse a sí mismo si ha prosperado. Tendrá que negociar el precio de su libertad con la persona que lo compró. El precio se basará en el número de años desde el tiempo en que se vendió hasta el siguiente año de jubileo. Es decir, lo que costaría contratar un obrero durante ese periodo de tiempo. Si aún faltan muchos años para el jubileo, entonces volverá una parte en proporción a lo que recibió cuando se vendió a sí mismo. Si solo faltan unos cuantos años para el año de jubileo, entonces solo pagará una pequeña cantidad por su redención. El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual. No permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza.
Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año de jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en ese tiempo. Pues los hijos de Israel me pertenecen, son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, su Dios. Eso cubre el racismo en la Biblia, el racismo institucional en las leyes de Dios. Y de nuevo, esta no es mi opinión o la opinión de nadie, esta es la palabra de Dios. Y cuando leemos ciertas escrituras así, la gente pierde la mente y empiezan a decir cosas como está fuera de contexto, pero ese es el Viejo Testamento. Se inventan excusas para ignorar a la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de la cual podemos agregar y sacar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. La Biblia se debe consumir en su enteridad. Todo el libro es la palabra de Dios. Absolutamente todo el libro es la palabra de Dios. No puedes comer de lo que te gusta e ignorar voluntariamente lo que no te agrada. So, de nuevo, personalmente, yo no era racista. Pero ahora entiendo lo que significa ser racista. Y entiendo por medio de las escrituras que Dios apoya el racismo. Si estos versos de esclavitud y cómo tratamos a un israelita en contraste a cómo tratamos a un extranjero, si estos versos no se escuchan como racismo para ti, investiga más qué significa racismo. So, continuamos ahora a Deuteronomio 32. Porque racismo es una realidad de este mundo y no todos fueron creados iguales. Alright. Los hijos de Israel son el pueblo elegido por Dios. El pueblo elegido para ser su tesoro exclusivo. El Señor eligió a los israelitas y excluyó a los demás. Estos israelitas ahora son los negros americanos, la gente indígena de las Américas y también todos los hijos de Israel dispersos por todo el mundo. Y este pueblo de Dios, nuestra gente, ha sido víctima de esclavitud, robo de tierra, atento de genocidio, incluso guerra física, psicológica y económica. Nosotros somos descendientes de la esclavitud de los israelitas a las manos de los edomitas y otras naciones paganas. La profecía nos dice que el Padre Celestial nos dice que viene con venganza contra nuestros enemigos y salvación para los elegidos de su pueblo. Cuando Yahawashi venga, Él va a traer salvación y retribución. Va a venir a castigar y a salvar. Si todos fueran creados igual y todos tuvieran la oportunidad igual de ser salvos, el Señor no tuviera enemigos. Pero claramente el Señor Dios tiene enemigos. Y nuestro pueblo de Israel, nosotros tenemos enemigos. Alright. So continuamos, Deuteronomio 32:1. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves. Como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. El nombre del Señor es Yahweh. Y el nombre de su Hijo es Yahawashi. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca
sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Entonces, las leyes que leímos acerca de esclavitud son justas e imparciales. Pero ¿cómo? Si el Señor claramente prefiere a los israelitas. Si el Señor claramente le dio derechos exclusivos a los israelitas. Entonces la gente dirá, eso no es justo, eso es parcial. Pero la respuesta a eso es, ¿quién eres tú para decirle al Señor que está equivocado? ¿Ok? El Señor decide lo que es correcto. El Señor Dios decide lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? Y humanos son, ¿cómo se diría? Short-sighted. Nosotros no podemos entender la mente de nuestro Dios. No podemos entender sus razonamientos y sus juicios. Él está arriba y nosotros somos de abajo. Nosotros nos matamos por problemas insignificantes aquí en la tierra, mientras el Señor tiene toda la existencia bajo su completo control. Nuestra opinión o nuestros sentimientos acerca de lo que es bueno, lo que es malo. Actually, hay que agarrar esa escritura de nuestra opinión rápidamente. Porque mucha gente le gusta decir, sigue tu corazón, right? Sigue tu corazón, sigue lo que tú crees que es bueno. Y entiendo el consejo, es un buen consejo, pero la gente se puede desviar con ese consejo. Un momento. Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Entonces el Señor declara por medio de Jeremías que nuestros corazones humanos son engañosos y extremadamente perversos. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merezcan sus acciones. Nada en esta vida pasa sin la autorización de Yahweh Bahasham Yahawashi, sin la orden del Dios de la Biblia. Entonces no podemos depender o inclinarnos en nuestra opinión de, esto es lo que yo pienso o esta es mi opinión de esclavitud. Sería un error. Sería un error y sería desviarnos del orden de Dios. So, regresamos a Deuteronomio 32. All right, one moment. Ok, verso 4. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que Él hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, porque justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Entonces el Señor no solamente discrimina a las naciones paganas, pero Él también está dispuesto a discriminar a sus propios hijos cuando actúan con perversión. Son una generación engañosa y torcida. Y ese es el latino común. Pervertido, torcido. Verso 6. ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados.
piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Claramente está el Señor diciéndonos que Él dividió la raza humana. Él separó a la gente. Lean Génesis capítulo 11 de la Torre de Babel. Ahí nos da un ejemplo de cómo el Señor no estaba de acuerdo con la unión de la humanidad. Verso 9. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob, quien es nuestro patriarca, su nombre fue cambiado a Israel y a Sharala. Jacob es su posesión más preciada. Entonces sí, todos venimos de Adán, ¿verdad? Todos fuimos hechos de la tierra. Todos somos humanos, ¿verdad? Pero Jacob, los israelitas, son la posesión más preciada del Señor. Hay algo exclusivo aquí, una preferencia. Verso 10, una superioridad. Hay racismo aquí. Verso 10, Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos. Como una águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Entonces esta es una forma poética de describir el cuidado que el Señor ha tenido por su pueblo. El Señor, Él solo lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con la cosecha de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño. Y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. El Señor nos dio mucho privilegio. ¿Y qué pasó con este privilegio? Porque ahora los latinos son una burla en este mundo. Son un proverbio. Todos odian al negro. La gente mira al negro como un mono. Pero son el pueblo de Dios, los negros americanos. Y no te guste o no, entendemos que mayoría de estos negros tienen que morir. Mayoría de estos negros merecen el juicio divino. Pero al igual, ustedes latinos son extremadamente pervertidos y malditos. Hasta igual o peor que sus hermanos negros. Verso 15 nos va a hablar de esto. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y rellenó. Entonces abandonó a Dios. Ustedes abandonaron a Dios. Nuestro pueblo abandonó a Dios. Y por eso el Señor nos abandonó y permitió que fuéramos conquistados. Permitió la esclavitud de nuestro pueblo como castigo de abandonarlo. Es el fruto de nuestra siembra. Nosotros sembramos rebelión y el Señor nos abandonó. Por eso es que en estos últimos días ha enviado sus profetas por una última vez para recoger a sus elegidos. Dice, se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Nuestra gente no cree en Dios. Nuestra gente no cree en Dios. Aunque sean católicos, aunque sean cristianos, aunque sean testigos de Jehová, pentecosteses, lo que quieran llamarse, ustedes no creen en Dios. Al menos no en el Dios de la Biblia. Quizá crees en Jesucristo, quizá crees en Jehová o en Yahvé,
pero tú no crees en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no permite que tú adores a ídolos, no permite que tú adores a dioses ajenos. El Dios de la Biblia creó la segregación. El Dios de la Biblia le da privilegio a su pueblo especial y discrimina a sus otras creaciones. All right? Porque todos fueron creación de Dios. Pero Dios no trata a toda creación igual. ¿Ok? So, verso 17. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían. Un ejemplo de sacrificar a demonios eran los aztecas, sacrificando a vírgenes a sus demonios, cortándoles el corazón a sus hermanos israelitas. Por eso es que el Señor permitió que los conquistadores vengan y les hagan un infierno en la vida, porque ustedes se lo merecían. Dice, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró. Te olvidaste del Dios que te dio la vida. Right, porque nuestra gente, su Dios es los Estados Unidos. Su Dios es el presidente. Su Dios es el gobierno. Nuestro pueblo se olvidó de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y leemos la historia y en verdad nunca lo conocieron. Los verdaderos adoradores de Yahweh, el Dios de los israelitas, siempre han sido pocos. Por eso es que el Señor masacró a su nación en el desierto y solo permitió que pocos entren a la tierra. Por eso el Señor ahogó a todo el mundo en los días de Noé y solo permitió que pocos sean salvos. So, el Señor no es extraño a tirar la mayoría a la basura y preservar a sus pocos elegidos. So, continuamos, dice, el Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Todos ustedes que están enviando a sus hijos y a sus hijas a cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos, ustedes son torcidos y sin integridad. Tú estás poniendo en peligro la vida de tus hijos. Tú estás separando a tu familia. Todo para seguir un sueño egoísta tuyo. Porque tú adoras a los Estados Unidos. Tú estás dispuesto a que te violen a tus hijas, a tu mujer, que te maten a tu hijo, que se ahogue tu hijo en el río. Que un caimán se traga a tu esposa. Todo para llegar a los Estados Unidos. Entonces tu Dios claramente es los Estados Unidos. Tú estás dispuesto a morir por este Dios. Pero no están dispuestos a obedecer a Yahweh, al Dios que los creó. Por eso el Señor envió a sus profetas para hablarle a su pueblo por medio de los profetas. Continuamos. Verso 21. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son dioses. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Okay. Toda estatua en una iglesia es un ídolo inútil. Toda estatua en tu casa, toda pintura de la última cena, toda pintura o cuadro que tengas de una Virgen de Guadalupe, es un ídolo inútil. ¿Dónde estaba la guadalupana cuando el río se tragó a los indios cruzando la frontera? ¿Dónde estaba Jesucristo cuando violaron a esas niñas, los coyotes? So, sus dioses los han llevado al matadero. El Señor Dios, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Él nunca te dijo que vayas a los Estados Unidos. Él nunca te dijo que hagas eso.
Nuestra prosperidad no está en una chamba en los Estados Unidos. Nuestra prosperidad está con Dios. Él nos alimenta. Continuamos. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. Devora la tierra y todos sus cultivos. Esta es la ira del Señor. Y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Alright, por eso es que ustedes son balaceados en la calle. El Señor está derribando sus flechas sobre ti. Los debilitaré con hambre. Por eso gente muere de hambre. Alta fiebre y enfermedades mortales. Por eso te mueres de enfermedades mortales. Porque el Señor te abandonó. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Alright. Y tú te puedes encontrar todo esto en tu viaje a los Estados Unidos. Por fuera la espada los matará y por dentro el terror los carcomerá, tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Vemos que nuestro Dios, cuando Él juzga, Él no ve hombre ni mujer, ni joven ni anciano. Él juzga las intenciones del corazón. Él castiga. Y el Señor no va a respetar la vida de un niño o de una muchacha o de un anciano. Lo que es correcto es correcto. Verso 26. Los habría aniquilado por completo. Habría borrado hasta el recuerdo de ellos. Pero temí la burla de los enemigos de Israel. Entonces el Señor casi borró el recuerdo de Israel, de su pueblo. Porque Israel se convirtió en gentiles. Los israelitas se olvidaron de su Dios, se olvidaron de su cultura, se olvidaron de su identidad, se olvidaron de su constitución, se olvidaron de ellos mismos y se convirtieron en gentiles. Y ahora los profetas los están llamando a estos israelitas gentiles para atrás. Regresen a su Dios. Regresen a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ustedes que están perdidos en el mundo. Right? So dice, pero temí la burla de los enemigos de Israel. El Señor Dios declara que nosotros tenemos enemigos. Temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, nuestro poder ha triunfado. El Señor no tuvo nada que ver en eso. La devastación de los indígenas, la esclavitud de los indígenas y la esclavitud del negro americano. Estos edomitas, ellos piensan que esa era su obra. Nosotros los esclavizamos porque nosotros somos más civilizados, somos más chingones, somos más sofisticados. Los edomitas tienen su propio racismo. Ellos tienen sus propias ideologías de superioridad. Y el Señor no va a permitir que sigan presumiendo de esa manera. Porque, por supuesto, nadie ha sido castigado por la esclavitud que pasó en América. Nadie ha llevado a la corte a los conquistadores. Nadie ha llevado a la corte a Cristóbal Colón. Nadie ha castigado a los presidentes estadounidenses por toda la esclavitud y masacre del pueblo de Israel. Pero el Señor no va a dejar que así se quede. Verso 28. Pero Israel es una nación insensata, su gente es necia, sin entendimiento. El Señor está llamándole a su pueblo un pueblo estúpido. Y por eso es que la mayoría de nuestra propia gente va a ser juzgada en estos últimos días.
Porque sí, los latinos son estúpidos. Dice, ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. Y son estúpidos porque no solo son ignorantes, pero cuando escuchan la palabra del Señor, la rechazan. Así que a ti no te importa saber la verdad. Tú solo quieres seguir viviendo tu telenovela. Tú solo quieres seguir viviendo en tu mundo de fantasía. Y rechazas la verdad que el Señor ha mandado por medio de sus profetas. Verso 30. ¿Cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor los hubiera entregado. Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Nuestro Dios no es como los dioses inútiles de otra gente. Nuestro Dios es quien da la vida y quien la quita. Nuestro Dios es quien creó lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas. Puedes leer de eso en Isaías 45:7. Dice, verso 32. Su vid crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. El Señor dice, ¿acaso no estoy sellando todas esas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza. Aquí hablamos de la venganza del Señor, ¿verdad? Yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. El Señor va a castigar a los que nos pusieron en esclavitud. El Señor va a castigar a las naciones que han sistemáticamente destruido a nuestro pueblo. De nuevo, con guerra económica, con guerra psicológica, ¿ok? Con el robo de nuestra tierra, con la indoctrinación de nuestros hijos e hijas en la escuela pública. Continuando. Y también, muy importante, el Señor va a castigar a estas naciones por hacer creer al mundo de que Jesucristo es un hombre blanco y que Él es Dios. A quien el mundo llama Jesucristo, su verdadero nombre es Yahawashi HaMashiach. Yahawashi el ungido. ¿Ok? Y Yahawashi, el Hijo de Dios, Él no es ningún hombre blanco. Él es un hombre de piel morena. Nuestro Señor es moreno, según la Biblia. Y ustedes, les guste o no, ustedes también son una raza morena, son una gente morena. Por supuesto, tenemos piel clara ahora. Porque los israelitas han sido integrados en las naciones. Los israelitas fueron dispersos por todo el mundo. Se casaron con otras naciones. Hubo esclavitud, hubo conquista. Entonces nos miramos diversos ahora en apariencia. Pero nuestro espíritu regresa a nuestros antepasados morenos. ¿Ok? Continuando. Sin duda el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos. Cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie ahí, ni siervo ni libre. El Señor permitió que se complete nuestro tiempo de castigo. Y ahora estamos en los
en los finales momentos de este castigo. Es por eso que el Señor está acelerando la tercera guerra mundial. Es por eso que el Señor está trayendo los gobiernos de este mundo, los está derribando, los está inspirando y reuniendo para la guerra. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Él es quien está controlando la situación en Ucrania. El Dios de la Biblia está controlando las guerras. Siempre las ha controlado. Éxodo 15 y 3 nos dice que Yahweh es un hombre de guerra. Yahweh es su nombre. Nuestro Dios es un hombre de guerra. Alright. So continuamos. Verso 37. Y luego preguntará: ¿dónde están sus dioses? Esas rocas a las que acudieron para refugiarse. ¿Dónde están ahora los dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden. Que ellos les den refugio. Entonces el Señor está diciendo: tanto crees en la guadalupana, pues que ella te proteja, que ella te cuide. Tanto crees en San Judas, pues que él te proteja. Si tú quieres adorar a ídolos, eso es para tu propia ruina. El Señor va a permitir que tú veas las consecuencias de tus acciones. Alright. Y una cosa, hermanos y hermanas, cuando se enferman o cuando sus hijos se enferman, no los lleven a una curandera. No los lleves a un brujo. No los lleves a una bruja. Alright, porque ellos van a adorarle a ídolos y van a hacer su ceremonia en adoración a otros dioses. El Señor no está con eso. ¿Cómo vas a esperar que el Señor te sane, pero estás acudiendo a otros dioses en vez de pedirle a Él? So no vayan a curanderas, no vayan a mediums, no vayan a sanadoras. Eso es en contra de Dios. Miren, verso 39. Miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. El Dios de la Biblia mata. El Dios de la Biblia da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. ¿Ok? Ninguna enfermedad se puede curar si Dios no quiere que se cure. Estamos en las manos de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Estamos en las manos de Dios. No hay nada que ni un doctor ni una curandera pueda hacer por ti. Si el Señor no está contigo, nadie te puede ayudar. So, te conviene que seas un aliado del Señor. Te conviene ser un siervo del Señor. Te conviene poner tu fe en Él. Verso 40. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro: tan cierto como yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos. Dios tiene enemigos. De nuevo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Los enemigos de su pueblo. Los enemigos de nuestra gente. ¿Okay? Dios tiene como enemigos a los que nos conquistaron, a los que nos robaron, a los que sistemáticamente nos destruyeron. Y daré su merecido a los que me rechazan, incluyendo el castigo a los de su propio pueblo que lo rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne. La carne de los masacrados y cautivos y las cabezas de los jefes enemigos. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios.
Alégrense con su pueblo, oh gentiles, y que todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian y limpiará la tierra de su pueblo. All right. So, para cerrar esta lección, hermanos y hermanas, si así lo quiere el Espíritu, vamos a Santiago 2:13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Cuando los negros y la gente indígena de las Américas fueron esclavizadas, torturadas, masacradas, violadas, estos gringos no tenían compasión. Los españoles no tuvieron compasión. Los franceses, los alemanes, los rusos. ¿Ok? Esta gente no tiene compasión de nuestro pueblo. A ellos no les importa el sufrimiento de nuestro pueblo, porque nadie hizo nada para rescatarnos de la esclavitud. Nadie se paró por nosotros. Nadie. Por eso es que hasta este día los latinos son un pueblo destruido. Son una gente pobre. Pero está bien. El Señor prometió rescate a este pueblo pobre. El Señor en el libro de Mateo, creo que en capítulo 5, dijo: benditos sean los pobres. Algo en las líneas de que benditos los pobres porque de ellos es el reino. Maybe we can get that real quick. Después de que terminemos no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes son compasivos o han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Entonces, hermanos y hermanas, entre los israelitas debemos practicar compasión y misericordia. Hay derechos que protegen a nuestros hermanos y hermanas. All right? En la Biblia se encuentra racismo. Ahora entendemos lo que es. Entendemos que Dios prefiere a la raza de Israel y discrimina a las otras naciones. Entendemos que el Señor separó a las naciones. Que no habrá misericordia para los que no enseñaron misericordia. Así que todas estas injusticias de la historia, ellos no se salieron con las suyas. Viene esclavitud para los edomitas. Viene esclavitud para el gringo. Viene esclavitud para el europeo. Viene esclavitud para el anglosajón. Viene esclavitud para el hombre blanco. Según la profecía de la Biblia. All right. Hay que agarrar eso rápidamente. Slovaquia. Apocalipsis 13:10. Hay que agarrar una Reina Valera. Si alguno lleva en cautividad, ¿qué es cautividad? Esclavitud. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Igual que el hombre blanco puso en cautividad a nuestra gente, ellos van a ir en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nosotros esperamos pacientemente y con fe que el Señor va a voltear las mesas. Que el Señor va a traer retribución. Y el hombre blanco va a ser el esclavo del hombre negro. El hombre blanco va a ser el esclavo del israelita. Ahorita nuestra gente está viviendo en un infierno. Y el hombre blanco está viviendo en su cielo, en su paraíso. Pero en el reino de Yahawashi, los israelitas regresarán a su posición en el cielo. Su posición de gobierno, su posición de... ¿Cuál es esa palabra? Su posición de supremacía sobre el mundo. All right? Y todos los enemigos de nuestra gente van a ser puestos en orden bajo el gobierno nuevo de Yahawashi.
All right. So, ¿a dónde estábamos? Hay que terminar aquí. Santiago 2:13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. So eso era todo. Espero que por medio del Espíritu ustedes, hermanos y hermanas, aprendieron algo, que fueron edificados. Con eso toda gloria y alabanza a Yahweh B'Hashem Yahushai. Yahweh B'Hashem Yahushai Barakatam. Akiam wa Akwath. Hasta la próxima. Shalom.